sino es un conocimiento aplicado a la práctica y es el que precisamente en esa trinchera, que es la Asamblea Nacional, todos estos camaradas de que nos acompañan hoy día y lo que está en el resto del país, en todos estos talleres que se han ido haciendo en todo lo extenso del país, tienen ahora las herramientas para analizar la situación, para entender la situación con una óptica socialista, con una óptica marxista, y esas herramientas, ese conocimiento aplicado a la práctica, no en ideologías abstractas. Entonces, mucha satisfacción, Jorge, y muy contento con este proceso que nos enriquece cada día más con la crítica y la autocrítica que nos hacemos en estas mesas de trabajo. No son, como ya lo decía Jorge previamente, no son clases teóricas, nada, sino aplicación práctica de esos ricos conocimientos del marxismo y del socialismo. Sí, es muy bueno porque permite bien, como bien lo dices, la autocrítica. Pedro Sazone, aquí está nuestra Constitución, discutida en el 99 por el pueblo. El Proyecto Nacional Simón Bolívar, en esta fase 2007-2013, hecho ley de la República. Están los documentos fundamentales del Partido Socialista Unido, su declaración de principios, sus bases programáticas, sus estatutos, y está también el cuaderno del patrullero y la patrullera, en la fase de organización para después el despliegue de la campaña electoral. También hay jornadas de formación al respecto. Como estos instrumentos más, aquí también tenemos en la mesa los cuadernos de formación, con las lecturas de los clásicos, con las lecturas de Simón Bolívar, de Simón Rodríguez, del Che Guevara, de Marx, de Lenin, de Mariátegui, de Rosa Luxemburgo, como todas esas lecturas, más estos instrumentos legales, de alguna u otra manera normativos, nos ayudan a consolidar un partido, a consolidar un proyecto de país y avanzar hacia el socialismo. Fíjate, a mí me parece que eso es fundamental en el proceso de formación y justamente en los candidatos a diputados. Y yo creo que esto es un precedente histórico bien importante, porque justamente en el debate, a partir de los teóricos, a partir de nuestra base constitucional, las líneas del Plan Simón Bolívar, se va conformando una estructura de pensamiento. Y una estructura de pensamiento que da una claridad desde el punto de vista ideológico, porque justamente uno de los puntos que voy a debatir con los participantes tiene que ver con el método participativo de elaboración de leyes. Ese método se fundamenta en el conocimiento. En el conocimiento, tres aspectos fundamentales. En lo que tiene que ver con la percepción de la realidad en la cual la ley se fundamenta. Toda ley responde a una realidad. La ley no es una acción pragmática, empírica, de construcción jurídica. No, la construcción jurídica es una herramienta en la ley. La ley tiene tres fundamentos que justamente tiene que ver con la claridad, el conocimiento de la realidad como elemento fundamental, la visión política que te den el contexto político determinado, en este caso los lineamientos programáticos de nuestra programática del partido, y la claridad desde el punto de vista del Plan Simón Bolívar, el segundo aspecto, y el tercer aspecto en la construcción de ley es el marco constitucional evidente. La síntesis, esos tres aspectos son fundamentales para saber si una ley responde a los elementos fundamentales en la construcción del socialismo. Por lo tanto, en la claridad del pensamiento, en la claridad del punto de vista de la síntesis teórica fundamental del parlamentario, de este parlamentario que se está constituyendo y construyendo, no olvidemos que estamos construyendo a un parlamentario para la transformación, no un parlamentario para la reproducción de la vieja dominación, un parlamentario definido por un principio de ruptura. ¿Ruptura de qué? Ruptura de una vieja práctica liberal, ruptura de una estructura conceptual que reproduce la dominación y ruptura con la vieja visión del parlamentario por encima de la gente y aislado del contexto de la dinámica particular desde el punto de vista político. Por lo tanto, en la estructura de pensamiento, en la estructura del conocimiento, tres elementos esenciales que tienen que ver con la ligación conocimiento, conciencia y práctica social transformadora. Son tres elementos que se unen y que dan una construcción dialéctica en términos del diputado. Entonces, si estamos construyendo a este diputado que va a asumir la responsabilidad a partir de febrero, estamos conformando la materia prima fundamental del nuevo Parlamento, porque el nuevo Parlamento se va a encontrar con nuevos retos, y el primer reto que se va a encontrar es que la construcción parlamentaria tiene que hacerse desde el pueblo. Desde el pueblo tienes que construir conocimiento, y tienes que construir práctica transformadora. Por lo tanto, la claridad política, el manejo y de hecho los procesos de elaboración de leyes se fundamentan en el conocimiento. Aquel viejo parlamentario que solamente iba al experto, es decir, como que si el experto resolvía el problema de la dinámica, es porque el parlamentario es el sujeto.
Los asesores vamos asistiendo al proceso, nos ha tocado acompañar a la Asamblea Bueno, Nacional. en la Cuarta República muchas de las leyes las hacían bufetes privados de abogados. De hecho fue así. Así, De hecho fue así, más las leyes ya venían construidas. así es. Toda, por ejemplo, por un ejemplo concreto, toda la materia petrolera energética en la Cuarta República venía por los asesores no nacionales, por los asesores transnacionales, y ya venía cocinada desde el punto de vista de la constitución del articulado, que era un articulado que hacía era cuidar los intereses de las grandes transnacionales, como elemento importante. Así es. Y fíjate qué importante eso, Ramón, el hecho de que hoy nuestros candidatos a diputados y diputadas, primero, tienen la experiencia de esta asamblea que está aún en funciones y que ha sido, bueno, un acelerador, un potenciador de procesos. De alguna manera, la legislación revolucionaria se ha profundizado en estos 5 años. Pero ellos tienen además el compromiso de que coincide con el momento de la conformación de las comunas. Las comunas también son órganos de gobierno, de autogobierno de alguna manera. Y desde las comunas se va a legislar, pero por supuesto no puede haber una ley de la comuna tal y de la comuna otra si es de ámbito nacional. No puede salir una ley de cada comuna, pero sí hay que generar esa metodología de la que nos habla Pedro, ese parlamentarismo ya no de calle, sino del pueblo. Como tú estás ahí, escuchas y luego de alguna manera las afinidades, las grandes coincidencias de muchas asambleas comunales, tú las llevas y las plasmas en ley para que el pueblo se sienta identificado, interpretado y respetado por su diputado o por su diputada. Sí, precisamente de eso se trata, Jorge, porque además de las herramientas para trabajar que están adquiriendo todos nuestros futuros diputados, están teniendo una visión holística del proceso, una visión de ese transcurrir histórico, y están entendiendo claridad en absoluto lo que significa con el capitalismo, acabar con el capitalismo y fundar ese Estado social que nosotros queremos. Ese Estado social que nosotros queremos, las comunas juegan un papel primordial, hay un papel muy importante, y es un papel que llegamos a conocerlo, llegamos a profundizarlo a través del debate, a través de la discusión, a través del intercambio de las diferentes ideas, a través de la dialéctica, de esa confrontación de ideas, es que nuestros diputados van a salir con esa claridad ideológica, tanto de la manera holística, de la manera general, con ese conocimiento de lo que es el materialismo dialéctico opuesto a ese positivismo contra el que estamos luchando, pero además las herramientas, no es solamente ese conocimiento teórico, las herramientas para trabajar y la experiencia de haber trabajado en estas mesas con esos mismos instrumentos que son los que vamos a trabajar con lo que nos debemos, con el pueblo, con lo que tenemos que hacer, ese poder que tenemos, que van a tener los diputados y que tienen todos los participantes en nuestro proceso, que no es de nosotros, pueblo. Así es del pueblo y con ellos tenemos que construirlo. Es del pueblo. Y qué interesante, además, como los procesos de elección de los candidatos han sido por las bases, uno se consigue allí en la misma sala, Pedro, con representantes de la juventud, muchachos muy jóvenes, representantes del Frente de Campesinos Ezequiel Zamora, representantes del Frente de Mujeres, con personas que han sido ya diputadas, que son diputadas aún en este momento, con exministros. Ahí está Erika Faría Fajada, le dice Altuve, que fue su viceministra, desde ayer, estudiando en igualdad de condiciones en una misma mesa, haciendo los aportes desde cada visión, desde cada individuo, pero con la visión de totalidad y la necesidad de construir un proyecto en común. Mira, a mí me parece sumamente importante, primero porque nos permite construir la idea colectiva en términos de práctica política. Porque fíjate, una de las características fundamentales que va a tener el nuevo parlamentario y el nuevo parlamento, que va a ser una acción colectiva. El parlamentario, la vieja concepción liberal del parlamentario representante metido en una oficina, ya perdió vigencia. Él tiene que construir en colectivo, al interior de la Asamblea Nacional, y tiene que construir colectivo desde el pueblo. Por lo tanto, toda metodología que conduzca a la reflexión y a la visión de pensamiento en colectivo es un elemento sumamente importante, porque va a tener que construir un colectivo. Es más, un diputado aislado no va a tener posibilidad de hacer absolutamente nada. Es más, la forma y la manera, el estilo y el contenido del nuevo parlamento tiene que construirse en la calle y tiene que construirse en la gente. Por lo tanto, ese proceso de facilitación de conocimiento que hoy se está dando al interior del sistema, tiene que practicarse y los diputados tienen que hacerlo,
porque van a tener que ser facilitadores de un proceso de construcción de pensamiento y de construcción de leyes. Las leyes van a ser un proceso colectivo de reflexión.